Sabemos lo que es el clima, ¿no? El clima, lo que nos determina el clima de un sitio es saber cómo funcionan variables atmosféricas y meteorológicas a largo plazo, saber cuáles son esas magnitudes y cómo van cambiando a lo largo del tiempo. Y el clima del planeta debe depender de algo. Y lo primero que tenemos que entender es de qué depende ese clima. Bueno, pues en primer lugar, nosotros somos un planeta, que se llama Tierra, que está en este sitio del universo, en este sistema solar, y que lo primero que tenemos es que estamos a una distancia al Sol, es decir, en primer lugar el clima del planeta depende de esa distancia al Sol. Pero si solo dependiera de ella, la temperatura del planeta sería de 20 grados bajo cero. Es decir, debe existir algo más que hace que el clima de la Tierra sea diferente. Afortunadamente, tenemos una atmósfera. Esa atmósfera, que es esa capa gaseosa que rodea la Tierra, está compuesta de una serie de gases. Gases de efecto invernadero, los famosísimos gases de efecto invernadero. No solo está el CO2, el vapor de agua es un gas de efecto invernadero, el óxido nitroso, el metano. Cuando empezamos a hablar de cambio climático hay mucha gente, y es por ahí por donde quiero yo enfocar mi charla, están los negacionistas, están los escépticos, están los catastrofistas, hay un amplio rango de pensamiento, porque esto es un tema que nos une a todos. Todos sabemos y todos hemos escuchado hablar de cambio climático y todos tenemos una opinión creada. Y mi intención es tratar de aportar un poquito a esa opinión, pero del conocimiento científico, basándonos en la ciencia. Esa atmósfera, lo digo porque hay mucha gente que dice, sí, el CO2. El CO2 gas de efecto invernadero, pero el vapor de agua, efectivamente, sí es que lo es. Veremos cuál es el efecto del CO2. Y veremos si es importante o no es importante. Pero no podemos negar que el vapor de agua es un gas de efecto invernadero, por supuesto que sí. Gracias a esa atmósfera ya vamos mejorando el clima, ¿eh? La atmósfera de la Tierra, tenemos que la temperatura del planeta media está en torno a los 15 grados centígrados, bastante mejor. Pero además existe otro factor, aparte de otros muchos, otro factor que es la circulación. Es decir, existe un reparto de calor entre distintas latitudes en el planeta. Además de estos factores existen otros, porque los negacionistas dicen los cambios climáticos han existido siempre. Efectivamente, han existido siempre. ¿Por qué? Porque hay otros factores que influyen en el clima, como por ejemplo la órbita de la Tierra alrededor del Sol. No siempre ha sido lo mismo. La excentricidad de la órbita tiene un ciclo y va cambiando con el tiempo. A medida que cambia, tenemos épocas más cálidas y épocas más frías. El eje de rotación de la Tierra, el eje de precesión de la Tierra. Es decir, hay muchas cosas que intervienen sobre el clima. Concretamente, tenemos también la circulación, que es la que acabo de nombrar, el reparto de calor entre distintas latitudes. Y eso digo que es muy importante y ahora veremos por qué. Vamos a imaginarnos, la Tierra tiene aproximadamente esta forma, es un geoide, ¿vale? Y tiene aproximadamente esta forma, de tal manera que recibe más calor en unas determinadas latitudes que en otras. En la zona ecuatorial el Sol incide más directamente y es una zona que recibe mucho más energía de la que después devuelve al espacio. Sin embargo, en latitudes altas ocurre justo lo contrario. La cantidad de energía que le llega es menor que la que devuelve al espacio. Si no existiera un reparto de calor entre las distintas zonas, lo que ocurriría sería que la zona ecuatorial, la zona central, a estas latitudes bajas, se iría incrementando su temperatura continuamente y las zonas más altas irían disminuyendo su temperatura continuamente. Y afortunadamente eso no ocurre porque a todos nos gusta ir al Caribe, ¿no? Estos sitios así que da buen tiempo, y eso no ocurre porque el calor se reparte en el planeta. Pues en primer lugar lo reparte la atmósfera, se forman unas grandes células que van repartiendo, esto es una simplificación, pero reparte el calor entre distintas latitudes. Y los mares, tenemos los océanos que hacen exactamente lo mismo, reparten esa circulación, reparten ese calor, lo van moviendo. Pero los océanos tienen un inconveniente, la atmósfera se puede mover libremente y los océanos se encuentran con que hay continentes, que existe la Tierra, entonces el mar se mueve, el calor se va repartiendo y cuando va llegando a un continente no tiene más remedio que girar, ¿de acuerdo? Y se forman grandes celdas. Esta diapositiva la pongo porque me encanta. Estoy diciendo que el clima del planeta depende muchísimo tanto de la atmósfera como del océano.
Si quitáramos todo el agua de los océanos y la pusiéramos toda de los océanos y del agua que existe en la Tierra y la pusiéramos toda en una gota y la pusiéramos encima del mar, tendríamos la imagen que está ahí a la izquierda. Es decir, todo el agua del planeta sería esa gotita azul, ¿vale? Si quitáramos la atmósfera y pusiéramos todos esos gases en una esferita, tendríamos que toda la atmósfera ocupa esa esferita rosa. Es decir, parece insignificante y parece mentira que algo que ocupa tan poco volumen sea responsable de algo tan importante como el clima del planeta. Todos también hemos escuchado que el 75% de nuestro planeta está cubierto de agua, ¿vale? Eso es muchísima agua. Lo que puede parecer pequeño, esa esferita, es muchísima agua, que es la que está cubriendo el 71% de la superficie del planeta. Y como he dicho, el océano se encarga de repartir el calor de alguna forma. Y lo hace a través de una circulación, que a lo mejor muchos de vosotros habéis escuchado hablar de ella, que se llama circulación termohalina. La circulación termohalina es la distribución, que se llama también cinta transportadora de calor, reparte el agua en función, depende de la temperatura, termo y halina, y de la sal. Este ciclo tiene una duración de, si tuviéramos una gotita de agua que la pudiéramos seguir, tardaría 1000 años en completarse. Una cosa muy importante de los mares es que solo, bueno, casi, exclusivamente se relaciona con el exterior a través de su superficie. Todo lo que ocurra por debajo del agua, de alguna manera, ha tenido que ver también con lo que ha ocurrido arriba. Pero bien, estamos hablando de cambio climático. ¿Cuáles son las causas principales del cambio climático? Bueno, pues la primera de ellas son factores naturales. De esto ya hemos hablado un poco. Hemos dicho que han existido cambios climáticos a lo largo de la historia de la Tierra. Han existido muchos cambios climáticos. Claro que sí, el clima de la Tierra ha ido cambiando de muchas formas. Lo causan también los combustibles fósiles, y aquí me gustaría detenerme un momento. Los combustibles fósiles, nosotros hemos empezado a sacarlos, digamos que es materia y energía que había sido retirada de la Tierra. A lo largo de la historia se ha ido produciendo petróleo, carbón, que ha quedado enterrado. Ese, digamos, que no participaba del ciclo de la Tierra. Sin embargo, cuando comienza la revolución industrial, empezamos a necesitar energía, empezamos a necesitar combustible. ¿Y qué hacemos? Pues lo sacamos de la Tierra. ¿De dónde? En forma de petróleo, en forma de carbón, en forma de gas natural. Digamos que esa energía que estaba ya retirada del ciclo, de pronto la hemos vuelto a poner en funcionamiento y la estamos añadiendo a un sistema que estaba en equilibrio. Y estamos añadiendo una energía que antes no estaba. ¿Quién más genera esto? Pues como también la deforestación y, por supuesto, ya lo sabemos todos, la ganadería. Forma parte del cambio climático. Son los principales causantes, perdón. ¿En qué situación estamos ahora mismo? Esta es una gráfica que se ha publicado recientemente en el último informe del IPCC. Sabéis que el IPCC es el panel intergubernamental de cambio climático. En ese panel trabajan científicos de todo el mundo, donde se recoge la información de muchísimos investigadores y se tratan conclusiones comunes y se hacen informes comunes que sirven de asesoramiento. En esta figura lo que nos muestra es el cambio de temperatura global relativo a 1850 y 1950. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que estamos estudiando es una anomalía de temperatura. Y me explico y quiero decir un momentito a ver qué es esto de una anomalía. Si yo quiero saber o quiero decir que algo está cambiando, tengo que saber con respecto a qué. Para que haya un cambio, primero tengo que saber cómo eran las condiciones iniciales. Si no, no podré saber si había cambio o no existía ese cambio. ¿Cómo calculamos nosotros esos posibles cambios que estemos detectando en la naturaleza? Pues lo primero que se hace es que estudio durante el mayor número de años posible toda la información de una determinada zona. Clásicamente se hacen periodos de 30 años. Cada 30 años calculamos un valor medio y comparamos con él. Este estudio me compara cómo ha ido evolucionando la temperatura relativa a un periodo de un siglo, entre 1850 y 1950. Lo que se hace es decir, cojo toda la información de 1850 y 1950, con eso determino el clima de ese periodo. Se lo resto a lo que tengo ahora y veo si mi temperatura está por encima o por debajo, y eso es lo que llamamos anomalía. Y ahora mismo estamos en esta situación. Estamos ya en el 2020 casi, donde hemos superado el grado de incremento de temperatura con respecto a ese periodo. Y lo que nos dice el IPCC es qué va a ocurrir si la cosa continúa como estamos. Pues ahí tenemos
que si vemos esa tendencia de temperatura, ese incremento de 1,5 grados lo alcanzaremos en torno al año 2040. Eso significa que la atmósfera ha absorbido una cantidad ingente de calor. En esta gráfica lo que se presenta es cómo ha evolucionado la temperatura del planeta en los últimos 400.000 años. Los que negaban el cambio climático, los que dicen que los cambios climáticos han existido siempre, pues aquí tienen una gráfica que se lo demuestra, efectivamente. A lo largo de la historia, la temperatura ha ido cambiando. Y ahora, si miramos cómo ha ido evolucionando la concentración de un gas de efecto invernadero, en este caso el CO2, vamos viendo que efectivamente también ha ido cambiando a lo largo de la historia. Y no solo eso, sino que los cambios que se producen en la temperatura siguen a los cambios que se han ido produciendo en la concentración de CO2. Y otro dato muy curioso que nos da esta tabla es que si vemos en esta figura de 400.000 años, vemos que la concentración de CO2 en partes por millón, es decir, cada millón de partículas, una es de CO2, nunca ha superado, bueno, una de CO2 no, eso significa la unidad partes por millón, no ha superado nunca la cantidad de en torno a los 300 partes por millón, a lo largo de la historia. ¿Y cómo estamos ahora mismo? Pues ahora mismo, esta figura seguro que la han visto en muchas ocasiones, está tomada de un observatorio que hay en Hawái, Mauna Loa, donde se ve cómo va evolucionando, cómo se va midiendo la cantidad de CO2 atmosférico. Estamos en un momento tremendo. Recordemos que acabo de decir que a lo largo de estos 400.000 años de historia no hemos superado la concentración de las 300 partes por millón. Este año, en noviembre del 2019, que es el último dato, porque estos se dan datos los mensuales, hemos superado las 410,27 partes por millón, que es una barbaridad. Y lo peor es que, si lo comparamos con el año anterior, hemos pasado de 408 a 410 en tan solo un año. O sea, la tendencia que llevamos, la verdad es que es mala. Pero, ¿quiénes somos los culpables? ¿Qué CO2 está emitiendo cada país o cómo lo estamos haciendo? Voy a poner un mapa que me encanta. No es que la Tierra sea deforme, ¿vale? Este es un mapa proporcional. En este mapa lo que se ve es cómo sería el tamaño de cada país en función de su emisión o su consumo de CO2 per cápita, ¿vale? Si lo miramos, lo primero que a mí me llama la atención y me apena, bueno, me apena o no, es que África, el centro de África, prácticamente desaparece. Si nos damos cuenta, lo que está diciendo es que en el centro de África, que todos sabemos que está un poco desarrollado, emiten poquísimo CO2, consumen pocos combustibles fósiles. Sin embargo, nosotros somos más grandes de lo que nos correspondería, ¿vale? Por nuestro tamaño natural. Si miramos, Arabia Saudí y Qatar son de lo peor, de los que más emiten del planeta. Esta gráfica, además de darnos esta información sobre la cantidad de CO2 que cada uno de nosotros emitimos, nos debe hacer reflexionar. Y nos debe hacer reflexionar porque el cambio climático es un problema, una crisis global, que afecta a todo el planeta, pero nos afecta de una forma además muy desigual y muy injusta. Estamos en los países más desarrollados emitiendo y provocando un problema, y los países menos desarrollados sufren las consecuencias, en muchos casos peores que las nuestras, sufren esas consecuencias y sin embargo ellos no están siendo partícipes del problema. Fijaros América también se hace pequeñita, ¿vale? Para mí este mapa es muy ilustrativo. Pero volvamos al mar, ¿vale? Que me desvía un poco. El mar lo que hace es que ha absorbido el 93% del calor generado en nuestro planeta. Eso es una barbaridad. Sin embargo, también los que son escépticos dicen que el incremento del mar ha sido unas décimas de grado en superficie, unas milésimas en profundidad. Eso es poco, ¿vale? El número es pequeño, pero hay que entender el significado de ese número. Y me voy a parar un poquito aquí. Si yo tengo frío en invierno y me duelen las manos, ¿no? Tengo las manos heladas, ¿qué hacemos instintivamente? No, yo lo hago, ¿no? Lo hacemos todos, ¿no? Me echo calor en las manos, ¿cierto? Me soplo. ¿Qué es lo que he conseguido? He conseguido calentar el aire que está alrededor de mis manos. ¿Cómo lo he calentado? Con el aire de mis pulmones, que debe estar en torno a 37 grados. ¿Verdad o mentira? Hasta aquí de acuerdo, ¿no? Sin embargo, si me quiero hacer un té, una tilita, un caldito que apetece, ¿vale? A ninguno de nosotros se nos ocurre soplarle al agua o soplarle al caldito para calentarlo. ¿Por qué? Porque para calentar el agua necesita mucha energía, es lo que le llamamos que tiene mucho calor específico. Para calentar el aire necesito muy poca energía, ¿vale? Porque tiene un calor específico muy pequeño.
Lo que significa que si yo he conseguido calentar no solo el agua que está en la superficie, recordad que os he dicho que el mar se relaciona con el resto del planeta a través de su superficie, básicamente. Entonces, el mar ha absorbido una cantidad ingente de calor. Os he contado antes cómo ese calor se va redistribuyendo y se va hundiendo ese agua y que se va transportando por distintos lugares del planeta. Para incrementar esa temperatura ha tenido que absorber una cantidad de energía tremenda, tanta que, si no existieran los océanos, la temperatura del planeta, ese numerito tan pequeño, que nos sonaba hace un poquito, ¿no? Ese numerito de 1,5 grados, si no existieran los océanos, la temperatura del planeta se habría incrementado en 100 grados centígrados. Por tanto, el papel de los océanos es fundamental, tanto en la regulación del clima como en evitar que el cambio climático tenga consecuencias aún peores. ¿Y cuáles son esos efectos del cambio climático? Por supuesto, no vamos a hablar de todo, sería imposible porque hay para todos los gustos, ¿eh? Los hay desde los, en algunos casos, surrealistas, que algunos pondré aquí, bueno, tanto como surrealistas, ¿no?, que tienen cierta base, pero bueno, todo ahora parece que está también por culpa del cambio climático, todo lo que ocurra, y hay veces que sí y hay veces que no, y hay veces que aún no lo sabemos, que no lo podemos afirmar. Nosotros solo podemos afirmar lo que la ciencia nos diga. Uno de ellos es el aumento del nivel del mar, y este también lo conocemos todos. Antes de hablar de ver cuáles son esos cambios, sí me gustaría hacer otra pequeña precisión. Si nosotros queremos estudiar la atmósfera, dado que somos seres atmosféricos, pues nos resulta más sencillo. Si yo quiero saber cómo es el clima de esta habitación, es decir, quiero saber cómo evoluciona su temperatura a lo largo del tiempo, pues me compro un termómetro, ¿verdad o mentira? Hasta ahí también es fácil. Me compro el termómetro mejor que exista en el mercado. Me voy a gastar 5.000 euros en el termómetro, fetén, y lo pongo aquí. Ese termómetro me va a estar midiendo continuamente la temperatura de esta habitación durante muchísimo tiempo. Tanto que me podrá decir cómo es el clima de esta habitación, cómo evoluciona su temperatura, con la noche, con el día, con las estaciones, con lo que quiera. Sin embargo, si yo quiero saber la temperatura en el centro del Atlántico a 3.000 metros de profundidad, lo primero que necesito es un barco. Ya vamos mal. Tengo que llegar al sitio. El barco no navega solo, necesita una tripulación, necesita personal técnico, personal científico, necesita equipamiento científico. Entonces llegamos al sitio, tenemos todo eso, me monto en el barco, llego al centro del Atlántico, lanzo el equipo, unos equipos que van midiendo la temperatura en toda la columna de agua. Y cuando sube ese equipo, he conseguido tener 2 datos de una determinada profundidad, solo 2, y me he gastado miles de euros, ¿vale? Cientos de miles de euros en algunos casos, solamente con el equipamiento. Si lo comparamos con lo que nos cuesta un termómetro, resulta que la investigación oceanográfica es extremadamente cara. Por eso el mar es un gran desconocido. Sabemos más, por ejemplo, de la Luna o de la superficie de la Luna, que está completamente mapeada, que de los océanos. El océano todavía no ha sido mapeado completamente. ¿Y cuáles son los efectos que surgirán sobre del cambio climático sobre los océanos? El primero que hemos dicho es el aumento del nivel del mar. Y el aumento del nivel del mar también podemos tener, vamos a poner un vídeo también aquí, el mar cambia su nivel también de forma natural. Es decir, el mar puede cambiar su nivel debido, por ejemplo, a las mareas, que depende de la atracción de la luna y del sol. Puede variar también su nivel en función de las tormentas. Si disminuye la presión atmosférica y menos presión, aumenta el nivel del mar. En verano hace más calor, se produce una dilatación, aumenta el nivel del mar. Es decir, existen factores que intervienen en ese incremento o en esas variaciones del nivel del mar. Por supuesto, hemos dicho que el nivel del mar va a depender también de la temperatura, y la temperatura del planeta, como hemos dicho, depende de estos gases de efecto invernadero. Y como hemos comentado, estos gases de efecto invernadero se han visto incrementados debido a la revolución industrial en estos últimos años. Y eso es lo que tenemos aquí, simplemente una representación donde vemos cómo, debido a la actividad humana, se ha incrementado esa cantidad de gases, lo que lleva a un incremento de la temperatura que, en primer lugar, puede llevar a un deshielo de lo que está ocurriendo, deshielo en los polos. ¿Y qué nos dice este último informe que nos ha salido, este informe resumido del IPCC? Pues nos dice que el ritmo al que está ascendiendo el nivel del mar, debido precisamente a esta pérdida de hielo en Groenlandia, en la Antártida, en los glaciares, ha aumentado en estos últimos años.
¿Y esto qué repercusiones tiene? Bueno, pues la primera y más evidente es que en días de tormenta, si el nivel del mar no sube, normalmente con una tormenta la costa pues es capaz de frenar el avance de las olas. Sin embargo, si el nivel del mar sube, esta costa es incapaz de retenerlo y las olas pueden superarlo. ¿Y a quién afecta en primer lugar? Pues mira, a nosotros. ¿Por qué? Porque cerca del 50%, o sea, hay imágenes en internet que la podéis buscar, donde se ve cómo se distribuye la población mundial en función de las luces por la noche, y cerca del 50% vive en la costa. Concretamente en España es un 45%, pero el 45% de la población vive en el 7% del territorio, es decir, en ese hilito que va recorriendo la costa. Y la primera afectación claramente sería el incremento del nivel del mar. ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué nos dice también el panel que va a ocurrir? Que los eventos extremos también serán más frecuentes. ¿Y qué son eventos extremos? Pues estos que ocurren de vez en cuando que aparece una catástrofe. Esta figura es un poco complicada de ver, creo que la pantalla no es suficiente, pero yo creo que es muy ilustrativa. En la parte de allí, de la izquierda, tenemos, donde pone Vicent Pasta, en la parte de la izquierda del todo, la rayita negra indica cuál es el nivel medio del mar en el pasado reciente. Las rayitas que están por encima me va poniendo 1 al mes, 1 al año, 1 a la década, 1 al siglo. Eso significa el número de eventos extremos, es decir, que te venga un huracán, una tormenta, un desastre. La frecuencia, hay sitios que hay 1 al mes, 1 al año, 1 a la década, 1 al siglo. ¿Qué ocurre si el nivel del mar sube? Pues si el nivel del mar sube, la rayita negra, que es lo que tenemos a la derecha, que es el futuro, la rayita negra sube también. Y al subirlo, ¿qué va a ocurrir? Pues si nos fijamos en la primera figura, la Tierra, que es lo que está pintadito en gris, era capaz de soportar esos incrementos de nivel del mar debido a esos eventos extremos. ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué está ocurriendo? Como el nivel del mar sube, esos eventos extremos van a empezar a ser más frecuentes, porque los que ocurrían una vez al año que no superaban la costa, ahora ya van a empezar a superarlo. ¿Y cómo se estudia esto? Pues esto se estudia en función de escenarios, que seguramente también habéis escuchado hablar de ellos. Los escenarios son proyecciones a futuro de lo que podría ocurrir según actuemos nosotros. Tienen unos nombres muy feos, como es RCP 2.6, RCP 8.5, que es esto que tengo aquí, ¿vale? El nombre feísimo, RCP 2.6, significa que estaríamos proyectando lo que va a ocurrir en el año 2100 si en ese momento tenemos una concentración de 421 partes por millón. Os recuerdo que he dicho que estábamos en 410, ¿eh? Si en 2100 llegamos a 421 partes por millón, ¿cuántos eventos extremos tendremos o cómo cambiará su frecuencia? Y en el RCP 8.5 significa que estaríamos en 936 partes por millón, que es una barbaridad, pero es casi a lo que vamos, no vamos todavía a eso. ¿Qué ocurrirá? Pues no sé si se verá claramente, pero lo que ocurrirá es que la frecuencia de esos eventos extremos, que eso es otra de las cosas que nos dicen los negacionistas, es que esto ha pasado toda la vida. Si es que ha llovido mucho en Málaga, si es que llovió en el 87, fue las inundaciones, que yo desde que he llegado aquí a vivir, perdón, me he comido 2 años. En el 89, y esta frecuencia, estos eventos extremos, y decían, si ya aquí de toda la vida, aquí la gota fría, efectivamente, si es que eso no se niega. Lo que quiere decir es que eso va a seguir ocurriendo, pero lo que va a pasar es que va a ocurrir más veces. Otro efecto del que seguramente habréis escuchado hablar, que se llama acidificación, el nombre es regular de bonito, ¿vale? Y aquí me voy a detener también un poquito y voy a poner un vídeo. La acidificación es un proceso que lo que ha ocurrido es que se disminuye el pH en el mar. Primero, pH, ¿qué es? El pH es una medida de una concentración de un determinado ion en el agua, ¿vale? Ese ion es el ion hidrógeno. Y va medido en una escala que va de 0 a 14. Todos escuchamos hablar del pH neutro y todas esas cosas, ¿no? Si un número me dicen que el pH es menor que 7, es un pH ácido. Un pH por encima de 7 es un pH básico o alcalino. Un pH 7 sería un pH neutro, como el del agua. Y la escala del pH es curiosa porque no es una escala lineal, sino que es una escala logarítmica. Es decir, que para yo cambiar en una unidad la concentración de pH, tengo que aumentar la concentración en 10 veces. Es
Es decir, si yo quiero pasar de pH 6 a 5, pues la concentración de ese ion, del hidrógeno, tiene que aumentar en 10 veces. Pero si quiero cambiarlo en 2 unidades, sería 100. ¿Y qué es esto? ¿Cómo interviene el CO2 en este ciclo? Pues el CO2 que tenemos en la atmósfera y se disuelve en el mar, el 30% lo retira el mar, al ponerse en disolución con el agua, forma, esto es una reacción muy fea, pero bueno, forma un compuesto que se llama ácido carbónico. Y ese ácido carbónico, para mantener su equilibrio, se va descomponiendo en ion bicarbonato y en ion carbonato. En resumen, lo que está ocurriendo es que ese ácido que se ha formado, el problema es que está liberando hidrógenos al agua. He dicho que el pH es una medida de esa concentración de hidrógeno. Por tanto, si estamos incrementando la concentración de hidrógeno que hay ahí, lo que estamos haciendo es disminuir el pH. Y eso es el proceso de acidificación que habréis escuchado hablar un montón de veces en los medios. Cuanto más CO2 seamos capaces de absorber al océano, más disminuye ese pH, más ácido se irá haciendo. Creo que han salido unos numeritos y habéis visto que ha pasado de 8,2 a 8,14, no sé si lo habréis visto por ahí. Es decir, el cambio del pH medio del océano ha sido muy pequeño, en número, pero recordamos que esta concentración es logarítmica. Por tanto, ha aumentado mucho la concentración de CO2 que hay en el agua. ¿Y eso sobre quién influye? El incremento de CO2 que tenemos, la acidificación, influye en muchas cosas. Por ejemplo, esto que tenemos aquí es una foto de los acantilados de Dover, los acantilados blancos, que habréis conocido muchos de vosotros. Estos acantilados preciosos, los acantilados de tiza creo que le llaman también, ¿no? Están formados en su mayoría por una acumulación de unos microorganismos marinos fósiles que se llaman cocolitóforidos. El nombre tampoco es bonito, ¿vale? Vienen de coco, forma redondeada, y lito de la piedra, es decir, son algo de este estilo, son preciosos al microscopio, ¿vale? Y lo que tienen es un esqueleto, un caparazón de carbonato cálcico. Y ese caparazón se disuelve y crece menos en ambientes ácidos, tiene más problemas de crecimiento. Uno de los posibles efectos del cambio climático, y este en concreto del que voy a hablar ahora, creo que todavía no se puede dar como cierto, más bien deberíamos ponerlo en cuarentena y ponerlo, todavía queda mucho estudio por hacer para decidir si esto es cierto o no es cierto. Estos cocolitóforidos, aquí tenemos el esquemita, emiten una sustancia, el dimetilsulfuro, que se libera a la atmósfera y forma parte, es un agregante para las nubes, o sea que interviene en la formación de las nubes. ¿La teoría qué dice? Pues que si disminuye la cantidad de cocolitóforidos, habrá menor cobertura de nubes. Y si hay menor cobertura de nubes, lo que hará es que se producirá un mayor calentamiento. Lo ponemos en cuarentena, porque los cocolitóforidos son organismos muy importantes, son la base de la cadena trófica, pero de ahí a decir que su descenso puede provocar un incremento de la temperatura del planeta, en mi opinión, es un poco arriesgado. Pero no podemos descartarlo. Podemos pensar, pues lo mismo es cierto, y a lo mejor llegará algo o alguien en algún momento en que lo pueda demostrar. ¿A quién más afectará esa acidificación? Pues, por ejemplo, hay autores que dicen que se producirá un descenso en las tasas metabólicas de los organismos en el mar, es decir, que crecerán menos los organismos que se encuentran en el mar, porque todas aquellas reacciones que tengan que ver con el pH del medio se pueden ver afectadas. Hay algunas reacciones que necesitan que el pH esté muy ajustado y se mantengan unos niveles muy estrechos. En cuanto nos salgamos de esos niveles, pues puede influir en todo ese tipo de reacciones. Se habla de la destrucción de los corales. Destrucción, además, es una disminución de organismos, que todos aquellos que tengan un esqueleto carbonatado, como le puede ocurrir, por ejemplo, a los foraminíferos y aquellos organismos con concha. Hay autores que hablan de la afectación a la construcción de los estatolitos en los cefalópodos, concretamente el calamar. El estatolito, esto también está por definir. Es decir, esto es, ahora si vemos algún problema, y esto ya es opinión personal, cuando uno lee mucho, todo el mundo trata ya de decir que todo es culpa del cambio climático, y a lo mejor al calamar le está pasando otra cosa. Yo no digo que no lo sea, pero lo que sí necesitamos más estudio. El estatolito es una piedrecita pequeñita que forman los calamares, que los guardan en unas bolsitas y que les sirven para controlar la presión y los cambios de movimiento. Entonces,
La teoría dice que si no soy capaz de formar adecuadamente estos estatolitos, pues el pobre calamar pues se puede hasta perder. Hay otro que dice que se puede ocurrir un descenso en la respuesta inmune, es decir, cómo responden a las enfermedades, porque los animales en el mar también se ponen enfermos. El descenso de la respuesta inmune a unos organismos, a organismos como los parásitos. Sí, en el caso siempre de que eso dependiera del pH. Podrá ocurrir en algún caso en concreto, pero seguramente en todos no. O sea que, si nosotros nos vamos al panel intergubernamental de cambio climático sobre los efectos sobre los seres vivos, solamente habla claramente de los corales, ¿vale? Habla de que se puede producir ese descenso en los corales y los organismos con conchas, sobre eso sí lo hace. Habla de que se puede producir un desplazamiento de las poblaciones, más relacionadas con la temperatura que con la acidez, que se vayan a aguas más profundas, pero tampoco se mete a decir cuáles son exactamente las especies. Es decir, no todas se van a ver afectadas de la misma manera. Lo que sí tenemos que estar preparados es para entender cómo se van a ver afectados en el caso de que lo estén. O por último, también podemos leer que se pueden ver afectados los organismos que usen la ecolocalización, es decir, aquellos organismos que usen el sonido, como pueden ser los cetáceos, ¿no? Y ahora, si uno lee un poquito más en profundidad, resulta que eso no tiene que ver con el pH, resulta que tiene que ver con el ruido marino, y el ruido marino tiene que ver con el tráfico marítimo. ¿Que el tráfico marítimo afecta al cambio climático? Claro que sí, porque consume combustibles fósiles, pero de ahí a decir que eso es la razón, eso da lugar a la acidificación, que la acidificación influye en los organismos que usen la ecolocalización, pues a lo mejor un poquito aventurado, que no digo que no sea, pero que cuando se demuestre se podrá decir. ¿Y qué tenemos que hacer? Bueno, pues también nos lo dice el IPCC. El IPCC en este último informe también nos dice, vamos a bajar estas emisiones. ¿Y cómo lo haremos? Pues hay dos sendas propuestas. Una es, vamos a mantener como máximo la temperatura, el incremento en 1,5 grados. Y para eso tenemos que seguir la línea azul, tenemos que llevar las emisiones de gases de efecto invernadero a cero para el año 2050. ¿Vale? Y la otra senda propuesta, el Acuerdo de París, que entra en vigor el año que viene, del que habéis escuchado hablar, propone máximo de 1,5, 2, no llega más. La otra senda, la de los 2 grados, la línea roja, nos lleva a que dejemos de emitir gases de efecto invernadero, es decir, llevarlo a cero para el año 2075. Esto es lo que hay que hacer. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues voy a poner un mapa como el anterior. Este es el nuevo mapa. De nuevo tenemos nuestro mundo transformado en esta cosa. En este mapa lo que se representa son los aumentos de las emisiones de CO2 desde el año 1990 a 2015. Es decir, cuando ya sabíamos que hay cambio climático, cuando ya era una certeza científica y estaba acelerada por un montón de gente, cuando ya sabíamos que había que dejar de emitir o que había que reducir las emisiones de CO2, ¿qué es lo que hemos hecho cada uno de nosotros? Pues nos miramos y de nuevo vemos que África no ha tenido la oportunidad. África se ha quedado como estaba, ni más ni menos. Volvemos al problema de la desigualdad. El cambio climático es un problema transversal, ¿vale? Que afecta a todas las disciplinas científicas y sociales y humanas y humanitarias, todas ellas, todas las humanidades. En África siguen como estamos. Arabia Saudí, Qatar, Rusia, España. Es que España, si la comparamos con los demás, España también da un poquito de miedo. Si vemos el resto de Europa, parece ser que en Europa se la han tomado un poquito más en serio que nosotros. Nosotros vamos un poquito regular. Y me gustaría hablar de este tema, que supongo que conocéis todos. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son unos objetivos que se ha planteado la ONU para mejorar la vida en el planeta, a la gente. Para ello lo hace a través de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Lo vais a ir viendo salir cada uno de ellos. Estos Objetivos de Desarrollo Sostenible persiguen, entre otras cosas tan importantes como el final de la pobreza, hambre cero, educación de calidad, igualdad de género, aislamiento y saneamiento. Leedlos todos con detenimiento, no sé si los conocéis, pero el cambio climático influye sobre todos y cada uno de ellos. La actuación que hagamos sobre el clima de este planeta va a intervenir en todos. Reducción de las desigualdades. ¿Cuántas veces la he nombrado ya en esta charla? Hemos hablado de que el cambio climático es un problema que afecta a todo el planeta
y sin embargo los causantes es solo una parte. Y voy a contar una cosa que nos pasó en esta cumbre pasada del clima, donde hemos estado recientemente. Asistimos a una presentación de una mesa redonda donde hablaban de un tema marino, ¿no? Estaban allí pues gente muy interesante contando cosas muy interesantes. Cuando llegó el turno de preguntas, se hicieron preguntas también muy interesantes, un debate muy agradable, y de pronto un señor vestido con sus ropas típicas del Pacífico vino y nos dice: vengo del Pacífico, no recuerdo la isla, estamos nadando en la isla, en mi tierra el agua se está comiendo nuestra isla, y lo que nos decía era: todo lo que hacéis aquí repercute en mi casa. Y él era un ejemplo de lo que estaba pasando. Él no quería, él aguantó aquella charla, estuvo todo aquel rato simplemente para tener la oportunidad de decirle a la gente que había allí: señores, tenéis que actuar, porque todo lo que hacéis aquí está repercutiendo en el otro punto del planeta. Estos objetivos de desarrollo sostenible creo que son una grandísima idea que ayuda a unir a la gente. Por ejemplo, el cambio climático es un problema importante de desigualdad de género. Las mujeres van a ser las más afectadas por el cambio climático, de muchas maneras, porque el cambio climático va a afectar a la búsqueda del alimento. Las mujeres son las que se encargan de la búsqueda del alimento según en qué zonas, pero también va a afectar en países más ricos, donde las pensiones son menores, mucho menores en algunos casos para las mujeres. Si necesitas una adecuada climatización, hay mujeres que no se pueden permitir pagar, por ejemplo, por el aire acondicionado o la calefacción según el sitio del planeta en el que viva. Tenemos que hacer, hay un objetivo que se llama acción por el clima, más claro agua, pero si nos vamos a otro, producción y consumo responsable. Tenemos que producir de forma responsable y sostenible, y tenemos que consumir de forma aún más sostenible. Trabajo decente y crecimiento económico. Tenemos que buscar formas nuevas de empleo, que sean todas ellas acordes a los tiempos que nos vienen, acordes al tiempo que estamos viviendo. Y bueno, y todos los demás, pues por supuesto, tienen que ver agua limpia y saneamiento, todos ellos. Pero si os fijáis, he puesto 16. Porque para mí, el ODS más importante es este. Solo las alianzas para lograr los objetivos harán que los objetivos se logren. Si no hay alianzas, si no llegamos a acuerdos, si no estamos de acuerdo en lo que tenemos que hacer, no conseguiremos nada. Nos acabamos de recibir, a mí se me va la carne de gallina, acabamos de recibir una lección muy reciente en esta COP. La gente sale a la calle. Esta es una imagen de la manifestación en Madrid del día 6 de diciembre. La COP, os recuerdo, la cumbre del clima, en teoría terminaba el día 13. La gente salió unida a pedir acción por el clima. Y lo está haciendo en muchos sitios del planeta cada viernes. Tenemos ejemplos, bueno, podemos hablar de Greta, que eso se puede discutir de muchas maneras, pero es innegable que se ha generado un movimiento a escala global. Y la gente se ha puesto de acuerdo. ¿Y qué pasó? Que la cumbre, que iba a terminar el 13, resulta que no acabó el 13, acabó el 15. Y el 16 desayunamos con estas noticias. Termina la COP con pocos avances. La cumbre del clima fracasa. La cumbre del clima fracasa y no logra ningún compromiso serio. La cumbre del clima más larga de la historia fracasa por su débil acuerdo. ¿Cómo podemos los países que se han estado reuniendo, que son de la ONU, que nos han traído, que nos han creado esta maravilla que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que además proclaman a partir del 1 de enero del 2021 que comienza la década de los océanos, donde la visión de los océanos a nivel mundial debe cambiar y el conocimiento también, donde se ha reconocido en esta cumbre el importante papel que tienen los océanos sobre el sistema climático, donde se ha reconocido, también en esta cumbre las desigualdades, donde se ha reconocido que es un problema de género el cambio climático. Todo eso se ha reconocido y sin embargo han sido incapaces de llegar a acuerdos y de llegar a compromisos serios. Yo de todas maneras quiero seguir confiando en la gente, soy optimista, yo creo que en el medio y largo plazo conseguiremos hacer cosas. Y para terminar, me gustaría quedarme con dos reflexiones. La primera es robada de Alicia, el plan del clima de Málaga, que se está elaborando para el año 2050, que me encantó cuando lo leí. Cuentan estas dos frasecitas de Alicia en el País de la Maravilla, que le pregunta al gato: ¿podrías decirme, por favor, qué camino debo seguir para salir de aquí? Y el gato le responde: esto depende en gran parte del sitio al que quieras ir. En este punto estamos.
Si queremos salir de aquí, ¿por dónde lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Pues todo dependerá en gran medida de hacia dónde queramos ir. Y lo último ya sería hacerle caso al Quijote que le decía a Sancho: cambiar el mundo, querido Sancho, no es locura ni utopía, es justicia. Yo creo que más que con eso queda claro. Debemos cambiar el mundo, debemos evitar las desigualdades y debemos trabajar todos juntos en un futuro común. Muchas gracias.